Ya podemos empezar. Encantado. Soy Jaime Millán, director comercial del Innova en España, como ha presentado Sara. Sara, muchísimas gracias por la moderación de este webinar. Y nada, esperamos que sea entretenido, no nos queremos enrollar mucho, Juan Víctor y yo, simplemente daros unas pinceladas de echaros una mano en este mundo de la digitalización, las nuevas herramientas de IA y la preservación, ¿vale? Y bueno, que luego, por supuesto, nos podáis contactar para cualquier otra pregunta o profundizar más en vuestro caso o la ayuda que necesitéis. Sin más, empezamos con una frase, ¿no?, de la UNESCO, que además da la casualidad que es cliente nuestro en la parte de preservación, en una carta sobre la preservación del patrimonio digital. Muchas veces no pensamos tanto en el patrimonio digital, solo en el físico, pero es verdad que el patrimonio digital mundial corre el riesgo de perderse en la posteridad, ya que es un patrimonio cuya preservación incumbe a la comunidad internacional, ¿no? Entonces, dar un poco esa relevancia a esa preservación digital también, qué hacemos una vez que hemos pasado de ese documento físico al documento digital. En cuanto a quiénes somos, ¿vale? Muchos de vosotros no nos conocéis, somos una empresa que lleva 15 años en el mercado, ligado al sector cultural, ligado al sector académico y de administración, ¿vale? Y lo que hacemos, somos distribuidores de los escáneres Digibook del fabricante I2S, que son escáneres especializados cenitales para archivos y bibliotecas, pero además trabajamos en proyectos de digitalización masiva con instituciones como la Biblioteca Nacional o el Ministerio de Cultura, además de otros muchos ayuntamientos que veis ahí en pantalla. Y luego, a nivel internacional, no solo nacional, también trabajamos en el mundo de la preservación digital, ¿vale? A través de nuestro software LiveSafe tenemos presencia en más de 20 países y grandes clientes pues como UNESCO, como universidades anglosajonas y otro tipo de instituciones. Lo que queremos, la charla que queremos impartir hoy y un poco los aprendizajes que hemos visto de todos los clientes durante estos 15 años es la importancia de la digitalización en los ayuntamientos, ¿vale? Y va un poco específico al tipo de documentación que suelen gestionar los ayuntamientos y los tipos de proyectos que solemos gestionar con los ayuntamientos, ¿vale? Porque es verdad que hay otras instituciones más a nivel cultural o académicas que están más enfocados en un tipo de documentos. Cuando vamos a archivos de ayuntamientos, lo que vemos es que la documentación es muy heterogénea y muy variada, ¿vale? Y esto dificulta más todavía todo el proceso de digitalización. ¿Qué es lo que nos solemos encontrar en los ayuntamientos? Pues sobre todo 3 aspectos, ¿no? Muchísima documentación física que se ha generado durante los años en lo que no se crea directamente la documentación en digital y que al final hemos almacenado en un sitio sin organizarlo, sin documentarlo, sin procesarlo. Falta de recursos en los archivos para poder procesar, organizar toda esta documentación física que tenemos guardado en los archivos. Y, por ende, una documentación poco accesible, tanto para el propio ayuntamiento como para el ciudadano, ¿vale? U otros interesados a nivel de investigadores, etcétera, ya que esa documentación se tiene que gestionar de una manera muy manual, costosa y muy larga en el tiempo, ¿no? Al final, la frase que pone ahí abajo, ¿no? La documentación física es bastante costosa, difícil de manejar y poco accesible. Vale, ¿cuáles son las dificultades que los ayuntamientos con los que hemos trabajado hemos identificado, ¿no? Pues básicamente lo que nos encontramos cuando visitamos el archivo de un ayuntamiento suele ser una situación parecida a la de la imagen, ¿vale? Documentación en diferentes cajas, sin catalogar, sin saber lo que tenemos dentro, sin saber cómo lo podemos buscar, poco accesible y costosa de encontrar. De hecho, lo que hemos ido es un poco agrupando qué dificultades nos encontramos en los archivos por tipología para ver si algunas de estas os suenan. Seguro que no todas os suenan, pero seguro que algunas os pueden sonar. Entonces, la primera agrupación que hacemos es problemas con la catalogación. Al final, en los archivos nos encontramos muchísimos tipos de documentos sin clasificar, documentos de todo tipo, ya sean planos, fotos,
expedientes, todos dentro de un mismo archivo, de una misma caja, de un mismo expediente, fondos sin describir, ¿vale? Por la falta de tiempo y recursos debido a la falta de personal. Es decir, nos encontramos muchos archivos que o tienen archivero o ni siquiera tienen archivero, pero el archivero, lógicamente, no es capaz de gestionar y de describir toda la información que hoy en día se recibe, ¿no? Y esto, básicamente, lo que implica es que los archivistas pues, tardan semanas en ordenar los fondos, se pasan por alto materiales relevantes, hay documentos invisibles para catálogos y usuarios. Al final, quien tiene la necesidad de acceder a estos documentos muchas veces es el propio ciudadano que no puede debido al coste o al tiempo requerido en poder acceder a esa información. Y esto genera, pues al final, dentro del ayuntamiento, pues caos organizativo, fondos improductivos, etcétera, etcétera. Con respecto a los problemas de almacenamiento, ¿vale? Lo que nos encontramos es que hay muchísimos documentos, ¿vale? Y muchos de esos documentos a lo mejor son documentos repetidos, ya que tratan sobre planos, tenemos 7 planos de una misma construcción con diferentes versiones, o hemos realizado escaneos pero están mal realizados, nos encontramos páginas en blanco que no tienen ningún valor, páginas ilegibles, digamos, estamos archivando documentación física sin ningún tipo de valor, ni para nosotros ni para el público. ¿Vale? Y esto implica, pues al final, hacer un trabajo duplicado, trabajar sobre el mismo tipo de documento a la hora de hacer una descripción y costes de almacenamiento de mantener toda esta documentación física. Sobre los problemas de la gestión de la información. En los archivos también nos estamos encontrando pues muchos documentos, tablas, planos, otro tipo de documentos administrativos manuscritos de cuando, digamos, un padrón o algún tipo de documento se hacía de manera manuscrita, que son difíciles de interpretar y convertir en datos. También la relación entre documentos que están dispersos en diferentes zonas del mismo archivo y no sabemos que pertenecen a un mismo expediente. Documentos en múltiples lenguas o escrituras, caligrafías difíciles de interpretar, topónimos difíciles de localizar y al fin vemos que lógicamente no es viable leer todos los documentos uno a uno para extraer todos los datos y poder hacer análisis, diagnósticos o uso de esos datos. Esto implica, pues, lógicamente, una imposibilidad del análisis cuantitativo de los datos que tengo en el archivo, se pierde contexto archivístico, hacemos clasificaciones incorrectas o hay una falta de tratamiento, no se puede reconstruir un contexto territorial y, al fin y al cabo, la investigación y el acceso es lenta e incompleta. En cuanto al acceso de la información, un poco también orientado a estos manuscritos que muchas veces conservamos, son inaccesibles ya que es difícil de transcribir o hasta hoy no existía la tecnología para poder transcribir manuscritos. Veremos ahora cómo nosotros lo solucionamos esto. Documentos sin extraer información clave. Manuscritos, digamos, que no se pueden buscar en los buscadores actuales que tenemos para buscar información, solo podemos buscar en los metadatos que hayamos podido incluir, pero no directamente sobre un texto, así como hacemos con documentos mecanografiados con tecnologías tipo OCR. Y luego tenemos también documentos inaccesibles para las personas con discapacidad o que tienen limitación de idiomas, ya que al no poder transcribirse no se puede gestionar toda esta información para hacerla accesible o hacer traducciones, ¿no? Y también la parte de formato vídeo y audio, conservamos millones y millones de minutos de vídeo y de audio que no tenemos transcritos, por ende esa información no está accesible. Como os comentaba, pues bueno, al final tenemos años de retrasos en proyectos, fondos sin consultar, pérdida de valor cultural, búsquedas lentas, los investigadores pierden el tiempo y se infrautilizan muchos fondos que tenemos, una brecha al acceso del patrimonio
que tenemos en los ayuntamientos y además la pérdida de información en formato audiovisual. Y por último, problemas con la preservación a largo plazo. Es decir, una vez que nosotros hemos hecho todo el proceso de digitalización, digamos que hemos pasado de un formato físico a un formato digital, ¿qué es lo que hacemos con ese formato digital y cómo lo tratamos? Porque lo que se nos ocurre muchas veces es, gracias por digitalizarlo, guardamos el disco duro en un cajón y ahí se queda. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido y además corremos un riesgo de perder la información, ya que la información digital también se deteriora. Es decir, se corrompen los archivos, hay formatos que se quedan obsoletos y que no se pueden abrir en unos años, etcétera, etcétera, ¿vale? Otras dificultades que tenemos, lógicamente, es el extravío, rotura, deterioro del material de utilizar el material físico, ¿vale? Al final, al utilizar el material físico, estamos desgastando más aquellos documentos que tienen un valor histórico. Como os comentaba, el tema de formatos obsoletos digitales y cajas negras de información, documentos que tenemos digitalizados y que no podemos acceder a ellos. La autenticidad de los documentos puede ser no verificable y luego los procesos de conservación se quedan sin auditar. Esto lo que provoca es la pérdida irreversible de la información histórica, científica o cultural, que los documentos digitales dejen de ser aceptables como prueba o referencia y luego pérdida de certificaciones, fallos y transparencia en reducción de la credibilidad institucional o del ayuntamiento. En fin, después de todos estos problemas y problemáticas que nos encontramos, que seguro que muchas de ellas os han resultado familiares, otras no tanto, pero que a lo mejor os puedan ocurrir en el futuro, ¿cómo desde el Innova creemos que podemos solucionar estos problemas y cómo lo estamos haciendo hoy en día con nuestros clientes? Básicamente, nuestra solución es un proceso principio a fin en la que se componen de todas estas piezas. No todos los proyectos van a requerir todas las piezas, dependiendo de para qué o qué tipología de documentación tengamos, tendremos que utilizar unas, todas, algunas y también algunas en mayor cantidad o menos cantidad, ¿vale? Aquí está lo que es la visión completa de lo que os vamos a explicar y cómo se hace todo este procedimiento con casos reales, con costes estimados, etcétera. Pero bueno, la idea es que vosotros os hagáis la pregunta de qué es lo que yo necesito, cuál es el objetivo que le quiero dar a tratar a esta documentación y cuáles de estas piezas son las que voy a necesitar para hacerlo. Esto lo podemos hacer tanto nosotros mismos como externalizarlo, ¿vale? Y aquí un poco os queremos enseñar o mostrar qué son los casos que nosotros solemos recomendar hacerlos por uno mismo o hacerlos con una empresa externa como el Innova u otras empresas de digitalización, de procesamiento de IA, de preservación, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuándo tiene sentido hacerlo nosotros mismos? Pues al final, si tenemos un equipo personal especializado, ¿vale? Si tenemos el equipamiento, escáneres cenitales que puedan tratar esta documentación como es debido. Un volumen reducido de documentos, ¿vale? Al final nosotros podemos hacer un volumen reducido y que no tenga muchos tipos de documentos porque, digamos, una empresa especializada es la que tiene muchos tipos de escáneres para muchos tipos de documentos y con una productividad mucho mayor, ¿vale? Entonces no tiene sentido hacer grandes volúmenes uno mismo, a no ser que tenga un propio taller de digitalización, que puede ser, ¿vale? Luego, documentación que esté en buen estado, porque eso simplifica mucho el trabajo. Que el riesgo archivístico y de pérdida archivística sea reducido o nulo, ¿vale? Y luego que tengamos capacidad, si queremos hacer todo procesamiento de los datos en IA, todo el tema de preservación digital o difusión, podamos tener capacidad de desarrollar soluciones de software internamente en el archivo. En fin, y la última es la que resume todos, trabajos más sencillos y a demanda. Lo que nos encontramos es archivos o bibliotecas que necesitan hacer trabajos rápidos de peticiones ágiles en las que tengan un escáner y que ellos mismos puedan hacer la digitalización, que es bastante sencillo, pero
que no incluyan OCR o pueden incluir OCR, pero a lo mejor que el procesamiento de edición no sea muy complejo, que no requieran análisis de IA, que no requieran preservación, sino que sean proyectos muy sencillos y ad hoc. En cambio, cuando aconsejamos hacer a través de una empresa especializada, pues cuando no se disponen de los equipos personal necesarios, ni los equipamientos y los escáneres, cuando son volúmenes elevados, por lo que comentaba antes, requerimientos técnicos altos de conocimiento, cumplimientos de estándares de calidad, ya sea de imagen tipo ISO, Metamorphosis, FATG o otros estándares de calidad como OAIS en preservación. En definitiva, trabajos más complejos y más voluminosos. Sin más, voy a dejar paso a mi compañero Juan Víctor para que él pueda hacer el seguimiento de la parte de digitalización, ya que es el responsable de los proyectos de digitalización en Limnova y os los va a explicar perfectamente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Jaime por esta fantástica presentación y también a Sara. En este sentido, por supuesto, agradecidos también por acompañarnos en esta mañana. Y como decía Jaime, si tomáis la decisión de poder abordar un proyecto de digitalización con nosotros, digamos que nosotros establecemos una serie de procesos y procedimientos en los cuales podemos resumir en 6 partes. Un primer punto en el cual tiene mucho que ver una planificación, es decir, nos alineamos, tanto vosotros como nosotros, para saber qué es lo que queréis ejecutar, cuál es el resultado que queréis hacer y tal, y como decía Jaime, qué tipo de procesos queréis aplicar. Alinearnos también para establecer un cronograma claro de cuándo queréis ejecutar el proyecto, cuándo lo necesitáis, en definitiva, cuándo se van a terminar también todos los procedimientos a seguir. Y luego, por supuesto, hacer un proceso de traslado de documentación. Ahora hablaremos también sobre esta circunstancia. Pero una vez que ya tenemos esa fase de planificación clara y concisa y la tenemos efectuada, comenzamos con el segundo punto. Un segundo punto que, en primer lugar, definimos qué normas de digitalización vamos a seguir. Es decir, si va a digitalizar a 300 píxeles por pulgada o son 400. O si vamos a utilizar cartulinas negras detrás de cada página o no. Es decir, aquí también nos alineamos. Nosotros aconsejamos, siendo siempre los estándares de calidad establecidos a nivel nacional e internacional, cómo se puede hacer este tipo de proyectos. Pero bueno, entre ambas partes, pues nos alineamos para comenzar ya enseguida un proceso de digitalización que además abordamos con nuestro software Link Capture, que es muy avanzado y que lo que nos permite también es hacer un primer control de calidad. Es decir, el técnico o técnicos que están digitalizando, a la vez que digitalizan, comprueban que la imagen que se está obteniendo no está borrosa, no falta página, es decir, hace una primera comprobación. Y a esto ya le empezamos a aplicar esa inteligencia artificial de la cual hablaremos posteriormente con procesos de extracción de datos, para consulta, por ejemplo, de padrones, para consultar quién vive en esta calle o en aquella calle. Bueno, pues toda esa información que también es muy necesaria dentro del día a día de un ayuntamiento. Y todo eso, esta información, una vez que ya se digitaliza, se pasa al proceso de edición. El proceso de edición que lo ejecuta un equipo distinto de digitalización y que además efectúa un segundo control de calidad. Ese control de calidad además nos asegura, pues eso, que no haya imágenes borrosas, que no haya imágenes duplicadas, que no haya rupturas y ya comienza, además de ese proceso de control de calidad, una generación de derivados. Es decir, esos archivos TIFF que hemos obtenido nos permiten hacer una generación de un PDF o JPG, según para lo que queramos, y a partir de ahí también generar OCR metadatos, de los cuales hablaré posteriormente. Y luego, además, cuando ya tenemos todo el objeto digital que queremos obtener, es decir, cuando ya están los resultados efectuados, hacemos un tercer control de calidad. Con esto nos aseguramos que el material está correcto, pero además hacemos su estructuración, es decir, compactamos la información en carpetas según lo que consideremos oportuno, por ejemplo, divididos en expedientes, en años, en meses, bueno, según aquí en la catalogación de cada archivo. Y ya una vez que ya tenemos todo eso, procedemos a su entrega. A la entrega del material, tanto con esos discos duros de los cuales hablaba Jaime anteriormente, como también esa plataforma de inteligencia artificial que nos va a permitir extraer datos que van a ser esenciales para hacer que nuestro archivo sea más efectivo y, por supuesto, ahorremos tiempo y espacio. Y luego, por supuesto, si además de tener esas imágenes o esos resultados en discos que permanecen en estanterías, queremos hacer la preservación y difusión, pues por supuesto se hace en ese sexto paso, del cual hablaremos también detalladamente ahora posteriormente. En cuanto a los equipos que utilizamos, como hablaba Jaime, somos los distribuidores oficiales de la marca I2S aquí en España, son una marca reconocida a nivel internacional, que lo que nos permite tener un parque actualizado y a la última modernidad de nuestros escáneres. Escáneres que permiten hacer digitalizaciones de gran formato, por ejemplo, como tenemos aquí estos Quad acero, doble acero, es decir, formatos inmensos con escáneres de barrido,
también escáneres que son más utilitarios para la documentación de archivo o libros como este Copybook, que ahora hablaremos con más detalle, pero que además trabajamos también con otras marcas y con otros sellos, lo que nos permite también adaptarnos a documentación incluso más de carácter administrativo, como este Fujitsu, que nos permite pues, digitalizar de una manera rápida y eficaz documentación más de carácter administrativo. Pero si les parece, pongamos un vídeo también de cómo funcionan este tipo de escáneres. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del Copybook A2. Como vemos, es un equipo robusto, actualizado con los últimos procedimientos, que sobre todo se caracteriza por ese cristal que se mueve en función también del documento que vamos a digitalizar para que no sufra ningún tipo de deterioro. Digitaliza, como pueden ver, a una velocidad extraordinaria, entre 1 y 3 segundos para cada una de las imágenes. Y además utilizamos cámaras que se ajustan a las recomendaciones internacionales, como son la ISO 19264, Metamorphose, Fachi, digitalizando a eso, a unos 300 píxeles por pulgada, 400 o incluso hasta 600 para planos, dibujos. Y además no incorporamos luz ultravioleta ni infrarroja, sino que es luz LED que hace que el documento ni se deteriore ni tampoco los técnicos sufran al respecto. Y también una de sus características fundamentales, ese book cradle, ese balance que nos permite movilizar los documentos en función de su tamaño, en función de su composición, haciendo que no sufran, pero que también se digitalice la información máxima posible. Que además lo podemos extraer para digitalizar planos y que, como podemos ver, y como decía anteriormente, el digitalizador está viendo la documentación, está viendo lo que está digitalizando, de tal manera que, bueno, evitamos cualquier deterioro o pérdida de información en el objeto digital. Una vez que hemos visto este proceso de digitalización y cómo trabajan nuestros escáneres, pues como decía anteriormente, todo esto pasa al proceso de edición que mediante nuestro software Lean Processing lo que hacen es verificar la documentación, hacer los recortes oportunos, por ejemplo, si no queremos que se visualice ningún tipo de borde negro, también, por ejemplo, se endereza la información, se comprueban que no haya dedos ni ningún elemento extraño. Al final lo que hace el equipo de edición es revisar todo para generar los derivados de ese archivo TIFF que se extrae con esta digitalización. Obtenemos, por un lado, JPG, pero también los PDF. Y a todo ello le podemos aplicar diferentes procesos según las necesidades que cada archivo tenga o cada ayuntamiento. En cuanto a OCR, por ejemplo, trabajamos con AVI Reader, que es sin duda alguna el software más potente a nivel internacional en cuanto a este tipo de procesos, que lo que nos permiten al final es que la información que hemos digitalizado sea buscable, que sea consultable y que a ello le podamos aplicar diferentes procesos que nos permitan hacer pues, catalogaciones y búsquedas mucho más claras y concisas sobre información en concreto. Incluso el tema de metadatos. Como ya sabemos, tenemos dos tipos de metadatos. Unos metadatos de carácter técnico que aluden a cómo se ha realizado alguna determinada digitalización, pues que si yo, por ejemplo, los píxeles por pulgada que tiene una imagen, el tamaño de esa imagen, con qué escáner se ha realizado, en qué fecha. Y luego también metadatos descriptivos, que esto sí que va mucho más asociado a las tareas de un catalogador. Es decir, que aquí sobre todo lo que se pone en relieve es la información de un determinado documento, un determinado libro. Por ejemplo, aquí un caso muy concreto, aquí lo tenemos con Don Quijote de la Mancha, una edición del siglo XIX que se encuentra en la Biblioteca Nacional en un formato MAR 21 y donde se recogen una serie de campos. Cuanto más campos tengamos, más fácil será la búsqueda, más datos podemos encontrar y más podremos llegar al objeto digital que lo tenemos en esta parte. Y una vez que ya tenemos todo eso, como decía, lo introducimos en esos discos duros siguiendo pues esa estructuración que determina el archivo tal y como se desea obtener. Y luego también ya entregamos lo que es la aplicación y la herramienta de inteligencia artificial, que para ello hablará mucho más y mejor mi compañero Jaime Millán. Jaime, activa el micro, que no te escuchamos. Perdón, cosas del directo. Solo recordaros que podéis hacer preguntas en el icono arriba a la derecha donde sale el iconito de preguntas, ¿vale? Por cualquier cosa que os vaya surgiendo, luego lo tratamos. Vale, ¿qué hacemos una vez que tenemos todo digitalizado, editado, con OCR, con metadatos, etcétera, con todo, ¿no? Es la gran pregunta. ¿Y ahora para qué queremos estos datos? Nosotros lo que estamos desarrollando son unas herramientas de IA que están agrupadas en estos 5 casos de uso, ¿vale? En las que nosotros podemos gestionar, extraer o, al final, aprovechar toda la información que tenemos en nuestro archivo mediante la digitalización. Primero, caso de uso, la catalogación.
Pues lógicamente podemos tener una detección y tipología documental, qué tipos de documentos tenemos en el archivo, dónde están localizados, que nos haga un planteamiento de organización por series para hacer una catalogación automatizada de nuestro archivo. También podemos tener un informe de expurgo en cuanto a que nos va a identificar pues, copias del mismo plano o copias del mismo documento y dónde están, dónde están archivados, y de tal manera que podamos acometer una eliminación de documentación física y podamos reducir el coste del mantenimiento de la documentación física. Pero luego también, a nivel de gestión documental, pues lógicamente aquí podemos ya analizar todos los datos que tenemos, ¿no? Detección de idiomas, análisis geográfico, análisis estadístico, identificación de tablas e imágenes que tenemos en el archivo. Son al final casos de uso que gracias a las aplicaciones de la inteligencia artificial hoy en día es capaz de hacerlo automáticamente. Es decir, vamos a tener acceso a toda la información que tiene nuestro archivo sin la necesidad de hacer procesos manuales de descripción. Y luego lo más importante, poder dar acceso a toda esta información que tenemos en el archivo, ya sea consultar padrones, consultar pues las últimas obras que ha hecho en la calle, no sé cuántos de este año, etcétera, 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 con toda la parte de vaciado documental automático. No es necesario hacerlo manualmente, sino que podemos pasar toda la documentación que tenemos manuscrito a un Excel para luego ese Excel o JSON poder hacer consultas a nivel del ciudadano, ¿no? Podemos transcribir todo el audio y el vídeo. Podemos hacer búsquedas inteligentes en fondos manuscritos. Podemos hacer ahora todo esto gracias a la tecnología, ¿no? Y por último, ¿por qué no daros un informe de qué archivos o qué tipo de documentos consideramos que necesitan hacer una preservación digital? De todo lo que tenemos en el archivo en el ayuntamiento, a lo mejor no necesitamos tener acceso a largo plazo hablando de 50 años, pero sí que a lo mejor tenemos un 10%, un 20% del archivo que queremos preservar también la copia digital a largo plazo para que, digamos, se mantenga y sea relevante una información histórica, por ejemplo. Quería enseñaros un ejemplo de un caso que estamos teniendo real con el COAM, que es el Colegio de Arquitectos de Madrid, ¿vale? En el que, a través de este dashboard, pues ellos tienen el informe de un informe de expurgo, que se puede conservar en físico, que se puede eliminar, que se tiene que conservar permanentemente, y este informe que yo lo puedo exportar para luego ejecutar en real y eliminar aquello que no necesite, pues te hace un informe de qué le pasa y luego la decisión de conservar, eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es uno de los casos que hemos visto. La idea es poner a vuestra disposición una suite de herramientas para que podáis hacer los diferentes casos de uso que hemos visto. Volviendo a la presentación, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta una vez que ya hemos digitalizado, digamos que ya tenemos acceso a estas herramientas para poder gestionar nuestro archivo y la información de nuestro archivo mucho mejor con estas herramientas de IA. Ahora tenemos que hacer la decisión de preservar esto digitalmente o no. ¿Y por qué digo esta decisión? Porque al final las herramientas de preservación digital y los software como LiveSafe, los software que hay en el mercado, son caros. Es decir, tienen un coste de mantener esa preservación digital, porque al final lo que solemos hacer con todo lo que hemos digitalizado es ponerlo en un disco duro, ¿no? Eso no tiene, o sea, digamos que es la primera capa de preservación. Esto es mucho más allá. Esto lo que te implica es hacer chequeos de que los formatos se van a quedar obsoletos o no, hacer planes de migraciones de esos formatos, de tal manera que, por ejemplo, un PDF que creemos hoy esté accesible de aquí a 50 años. Porque os invito a cualquiera de vosotros que intente abrir un JPEG de hace 30 años. Hoy en día, con las herramientas que hay, no se pueden abrir, ¿no? Y al final se esa documentación se acaba perdiendo por no poder abrirse.
quería un poco comentaros cuáles son los 4 pasos de la preservación que hace nuestra herramienta de LeafSafe, ¿vale? Básicamente, lo primero que hacemos es una ingesta, es decir, hacemos la ingesta de todos los datos en nuestro portal. Ya automáticamente todos esos datos y todos esos documentos quedan preservados, es decir, el software trabaja sobre todo el tema de los formatos, checksums, migración de formatos, etcétera, para que no se pierda nada. Luego se hace toda la curación, que al final aquí lo que hacemos es centralizar, organizar, enriquecer con metadatos las colecciones que ya tenemos, un poco organizar el archivo una vez que está preservado. Y por último, la parte de acceso, que es la de acceso al público o acceso interno, que es la que os queríamos mostrar ahora. ¿Vale? Aquí veis reflejado un poco a nivel nuestra organización lo que ve es toda la parte de preservación y luego mediante el módulo que llamamos Open Access podemos dar acceso al público para visualizar. Os quiero mostrar un ejemplo a través del portal de Simur, que es el portal de CSIC, que utiliza esta herramienta para, digamos, compartir todos los proyectos que ellos exponen a disposición del público, ¿vale? Y bueno, aquí se puede acceder un poco a lo que ellos llaman su biblioteca digital, que al final es muy importante a los ayuntamientos dar acceso a sus ciudadanos para que puedan consultar pues todas las consultas que nos suelen llegar a los ayuntamientos, otras peticiones a través de redes sociales que nos puedan llegar. Sigo compartiendo la presentación. ¿Vale? Y sin más ya dejo a mi compañero Juan Víctor para que os dé un caso real de cuánto cuesta y cómo se ejecuta un proyecto de digitalización. Eso es, abordemos ahora también de todo lo que estamos hablando, cuál realmente es el coste que tiene realizar este tipo de proyectos y qué debemos tener en cuenta. Para tener en cuenta, en primer lugar, tenemos que tener muy claro qué tipo de material vamos a digitalizar, porque no es lo mismo documentación de archivo que monografías, planos, dibujos, el formato que ellos tienen, por supuesto. Y esto va a determinar, por un lado, el equipo humano que va a dedicarse a la digitalización, es decir, qué especialistas vamos a utilizar para cada una de las partes, y luego también el equipo material, los escáneres, software, el proceso de edición, lo que regalábamos, metadatos, esta cuestión de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos muy claro el tipo de material, también debemos tener en cuenta la localización. Y aquí abordamos dos partes, o sede del Innova, es decir, nuestra sede, o sede cliente. Pero, claro, aquí nosotros nos gusta hacer siempre una analogía, y es que nunca nos imaginamos a Volkswagen, Peugeot, SEAT, instalando un taller para, digamos, fabricar un coche en nuestra casa. Lo que nos imaginamos es que efectivamente esos coches se fabrican y se procesan en una fábrica especializada para ello. Pues esto pasa un poquito igual. Nosotros apostamos mucho por ese traslado documental que hablaba anteriormente, para que efectivamente nosotros abordemos el proyecto teniendo el parque de equipos especializado y teniendo pues las mejores condiciones para ello. Y luego también tenemos que tener en cuenta el tiempo de digitalización y que esto sobre todo lo va a determinar, por un lado, el volumen, es decir, cuánta documentación vamos a digitalizar y el estado en el cual se encuentre. No lo mismo, por ejemplo, un documento de manuscrito que esté totalmente inasumible para casi digitalizar y que eso lleva un proceso mucho más complejo que, por ejemplo, documentación administrativa. Y luego esos procesos de edición que aplicamos, ese control de calidad que hablábamos, si deseamos o no esa generación de derivados, esos OCR, esos metadatos, es decir, aquí tenemos que tener muy claro cuando empezamos un proyecto de digitalización, digamos, cuál va a ser el resultado de todo eso, es decir, qué es lo que queremos y con qué objetivo lo hacemos. Y a todo ello, además le aplicamos esa inteligencia artificial, esa preservación y esa difusión, que lógicamente, pues también tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos el proyecto. Aquí hemos querido también poner una tabla donde se especifican los diferentes conceptos a tener en cuenta para el proyecto. En cuanto a la digitalización, pues el tipo de página que vamos a digitalizar, que varía pues en función sobre todo también del estado en el cual se encuentre. Ese transporte, como podemos ver, que es mucho más barato que nosotros traslademos la documentación hasta nuestra sede antes que poder trasladar un equipo hasta vuestras sedes y poder realizar la digitalización, que además habría que verificar si efectivamente se cumplen con todos los procedimientos y protocolos en ese mismo centro para abordar la digitalización con plenas garantías. Y luego tenemos también, por supuesto, la preservación que hablaba Jaime y la preservación y la difusión, que como decía anteriormente Jaime, no es necesario que todo
material que digitalicemos se preserve, sino que puede ser una pequeña parte, lo que más nos interese a consultar a 50 años vista, sin información que nosotros tengamos muy claro que vamos a utilizar sí o sí y que es indispensable que se preserve. Esto, como digo, son unos precios orientativos, pero si vamos a un caso de uso, un ejemplo muy claro es Llanodas Infantes, que tiene una serie de libros de actas que son, pues eso, del siglo XVI hasta el siglo XVIII, que además se encuentra en un estado muy bueno de conservación, donde el tamaño suele ser entre A4 a 3 y donde solamente quieren aplicar metadatos. Ahí, en ese sentido, nosotros lo que presupuestamos es ese coste por digitalización del proyecto. Y luego tenemos los costes asociados al transporte, donde tenemos, por supuesto, en primer lugar, unas garantías claras, es decir, aquí hay unos seguros, unos procedimientos donde se trabaja de forma meticulosa la manipulación de la documentación. Somos muy garantes de la seguridad de todo ello. Y luego también hay que, bueno, pues implicar todo el proceso que lleva ese traslado y donde además le aplicamos esos costes de preservación y difusión que, por ejemplo, en su caso no quieren ni mucho menos preservar todo, pero sí una parte, en concreto solamente 5 terabytes, que le supone pues, estos costes, donde además le quieren aplicar una difusión, me implica este coste adicional de 46.000 euros. En definitiva, por tanto, lo que estamos viendo es que pues, estos proyectos donde se incorpora la preservación tiene un coste adicional y en ese caso es mayoritario, pero también hay una serie de esquemas donde podemos utilizar ayudas tanto a nivel comarcal como a nivel nacional o internacional. Por un lado, cada vez más son las provincias y comunidades autónomas que se involucran y participan en proyectos de digitalización. Por ejemplo, así, ahora mismo recuerdo la Diputación de Albacete, la Junta de Extremadura, la Comunidad de Madrid, cada vez más juntan ayuntamientos y, bueno, pues abordan proyectos de digitalización unificando esos criterios, unificando esos ayuntamientos para hacer este tipo de procesos. Luego tenemos también el Ministerio de Cultura, con ayudas destinadas al patrimonio bibliográfico, que se convocan todos los años en junio, que ayudan con hasta 60.000 euros y que además, bueno, pues hace muy poquito se subieron las de este año y donde aparecen desde universidades, ayuntamientos, asociaciones, bueno, hay un cómputo de muchos procedimientos y de muchos proyectos muy interesantes. Y luego tenemos ya dos tipos de ayudas más de carácter internacional, más asociados a Unión Europea, que por un lado ya saben son los fondos FEDER, en las ayudas EL, donde tenemos los fondos FEDER, donde sobre todo se concretan con grandes proyectos de digitalización, que sobre todo van enfocados a sistemas integrales de gestión documental, también a sedes electrónicas, también la interoperabilidad, a esa gestión también de los padrones municipales tan importante, el facilitar todo ese acceso a la información a los ciudadanos con ese sistema de difusión que hablábamos anteriormente que encaja perfectamente con todo ello. Y bueno, pues también con esas actas municipales y ficheros que son tan indispensables dentro del día a día de un ayuntamiento. Entonces, bueno, pues esta ha sido un poquito nuestra presentación y ahora quedamos a vuestra plena disposición para preguntas, dudas o consultas que nos quieran hacer. Muchas gracias, Juan Víctor y Jaime, por vuestras ponencias. Os animamos a todos a participar arriba, a la derecha, en el cuadradito donde pone la interrogación, a aquellas preguntas que os hayan surgido de toda la presentación que hemos realizado, de cualquier cosa que queráis contarnos. Estamos abiertos a escucharos. Y nada, si os parece bien, vamos a ir empezando en estos 15 minutos que nos quedan. Os voy lanzando preguntas que nos van entrando y vamos respondiendo. Entonces, la primera pregunta que nos entra es si podemos compartir algún proyecto que hayamos realizado con herramientas de IA. Pues, Sara, son herramientas que llevamos desarrollando durante todo el 2025. Digamos que la idea es poder disponer de esta suite de herramientas de IA de cara al año que viene, a 2026. Ahora mismo estamos realizando un piloto con el COAM, que es un poco la herramienta que enseñé anteriormente. Pero abiertos a poder realizar pilotos con aquellos que lo consideren, ¿vale? Al final, esto de las herramientas de IA es un producto muy ad hoc, en el que algunos casos de uso servirán, otros no, así que abiertos a poder discutirlos y ver cuáles os pueden interesar. Genial, pues muchas gracias. La siguiente pregunta nos dicen que dentro de la horquilla de precios de importe por página para la digitalización, ¿qué incluyen estos servicios? Perfecto, pues si os parece la contesto yo. En este sentido, Sara, la verdad que la pregunta es muy clarificadora y creo que va a ayudar mucho más a entender este esquema.
Y es que efectivamente aquí tenemos esa horquilla de la cual entiendo que habla la pregunta, con los diferentes tipos de documentación que se pueden aplicar. Y claro, esta horquilla va integrado no solamente lo que es digamos, el estado en el cual se encuentra la documentación, sino que a esto además sumamos todo el proceso que hemos visto de inteligencia artificial, OCR, metadatos. Es decir, todo esto incluye toda esa información que vamos a ir depositando en la imagen y que no solamente es una imagen nativa como tal, es decir, no solamente es un TIFF que vayamos a utilizar, sino que a todo eso se aplican esos procesos de búsqueda, de consulta, de fácil manejo de la documentación y encima todo eso que hemos visto de metadatos que son tan importantes también si queremos seguir pues, esos esquemas nacionales e internacionales de digitalización, incluso, bueno, hacer que nuestro archivo sea más fácil de consultar y más manejable para los ciudadanos. Muchas gracias, Juan Víctor. Vale, seguimos con la siguiente. Nos indican en el portal de difusión, creo que se llama Open Access, efectivamente, se llama así. ¿Puedo dar acceso público a cierta información y acceso privado a información más restringida? Bueno, esto si queréis contesto yo. Sí, sí, efectivamente. De hecho, la propia, digamos, Open Access es un módulo que es el módulo de difusión dentro de la herramienta de LiveSafe. Ya en LiveSafe tú puedes crear diferentes roles para diferentes personas en las que puedan acceder a una parte del archivo u otro, ¿vale? Y puedan hacer diferentes políticas en una parte del archivo u otro, pero además dispones en la parte de Open Access de poder hacer, digamos, una plataforma de difusión interna para hacer consultas del equipo, del archivo, de los funcionarios en el ayuntamiento, o poder hacer una plataforma y convivir las dos de tal manera que sea de consulta al ciudadano. Perfecto, muchas gracias. Y por último, os animo a que sigáis preguntando. Nos queda una pregunta de momento. Tenemos todavía tiempo si os surge alguna más. La siguiente es, nos indican que tiene una solicitud de un ciudadano para digitalizar pequeñas cantidades. ¿Nos recomendáis comprar un escáner o realizar un proyecto de digitalización? Vale, esta si quieres contesto yo también. A ver, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Si vais a necesitar pequeñas digitalizaciones, por ejemplo, de cosas que os piden los ciudadanos, que supone poco trabajo, mi recomendación es, y trabajamos con muchos ayuntamientos, que efectivamente ellos tienen un escáner tipo cenital para hacer digitalizaciones pequeñas de un libro, por ejemplo, y que la puedan poner a disposición al público rápidamente sin tener que meter en contratos, etcétera, etcétera, que al final alarga todo. Y que luego toda la parte de la digitalización masiva por lotes lo externalizan con un contrato público hacia empresas de digitalización. ¿Vale? Yo creo que es la mejor manera de trabajar ese mundo híbrido entre, oye, yo tener mi propio escáner y también, además, hacer digitalizaciones masivas con una empresa externa. Ahí también os animo si tenéis cualquier duda en cuanto a los escáneres, cómo funcionan, hacer una demo, enseñároslo físicamente. Mi compañera Sara seguro que os puede ayudar en ese aspecto. Vale, nos ha entrado otra pregunta. Muchas gracias, Jaime. Os digo, nos dicen, ¿vuestra herramienta de IA sirve para manuscritos de letras de los siglos XIII y XIV, góticas, cursivas? Vale, No, del XIII al XVI, perdona. sí, en principio sí, pero es verdad que para manuscritos lo que hacemos es entrenar previamente a la herramienta para que pueda entender con un grado de confianza. Es decir, como funcionan las herramientas de IA de transcripción de manuscritos son en grados de confianza. Siempre te van a dar una respuesta, lo único que te van a decir si tiene duda a cierto grado de confianza, menos del 80%, que a lo mejor puede ser otra variable, ¿vale? De tal manera que no trabajamos sobre una hipótesis que crea y la da, sino que trabajamos sobre una hipótesis en una confianza y te da varias opciones cuando tiene dudas, ¿vale? Pero sí, o sea, al final, claro, cuando vas bajando de siglo, muchas veces más difícil, a lo mejor tiene menos grado de confianza, pero la transcripción te la hace, ¿vale? Pero vamos, esos siglos, efectivamente no hay problema. Ahí hay bastante grado de confianza. Ya cuando vamos más hacia abajo o incluso documentos con caligrafías más raras, se complica la cosa. Pero ya te digo,
lo que hacemos nosotros es hacer un entrenamiento previo con la documentación que vayamos a tratar. Perfecto. Nos preguntan también si alquilamos escáneres. Sí, bueno, esto Sara, puedes responder tú, pero sí. Nosotros alquilamos escáneres, ¿vale? Siempre que sean de la marca i2S, podemos alquilar un escáner para un proyecto que tengáis. Por supuesto, os podemos ayudar a trabajar un presupuesto, haceros la consulta de qué tipo de escáneres vais a necesitar, ¿vale? Así que abiertos a esa conversación. Veo que se están animando las preguntas, así que nada, seguimos, que tenemos todavía tiempo. Nos preguntan, ¿se aplican metadatos de preservación y metadatos de enriquecimiento para hacer los documentos interoperables? Pues sí, efectivamente. Sobre el tema de metadatos, ya sabéis que se pueden crear también dos tipos de ficheros. Un metadato de difusión, donde se incluye sobre todo la información del PDF, pero también luego tenemos los metadatos de preservación, donde ya se hablan mucho más de esos esquemas TIFF y donde ya se integra pues mucha más información en ese aspecto y efectivamente se pueden generar. Un XML normalmente incluimos toda esta información y efectivamente ajustado no solamente el esquema nacional interoperabilidad, sino también pues, a otros muchos sistemas que siguen estos procedimientos, en forma de ISOs, etc, etc. Pero sí, efectivamente, luego, por ejemplo, un proyecto que estamos efectuando en ese sentido es la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, que como ya sabéis, sobre todo hace metadatos y tiene su catalogación en MAR21, y al final lo que generamos pues, son esos ficheros que se pueden consultar en la Biblioteca Digital Hispánica, donde efectivamente se incorpora toda esta información. Genial, muchas gracias, Juan Víctor. Tenemos otra. ¿Podéis describir cómo se realiza el proceso de expurgo en Linnova? Aparte de utilizar los calendarios de conservación, entiendo que se incluyen herramientas IA. ¿Qué criterios utilizan? Vale, los criterios son ad hoc, es decir, porque cada archivo tiene unos criterios de expurgo u otros, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es, según las restricciones o definiciones que quiera ver el ayuntamiento o el archivo, lo metemos en la página de IA para que nos dé un informe. Simplemente te da un informe, es decir, te identifica y te localiza dentro de todos los documentos todos esos requisitos que le hayas dicho, ¿vale? Todos esos requerimientos que ya le hayas dicho a la IA que te identifique. Y luego tú ese expurgo lo ejecutas, digamos, físicamente, ¿vale? Es decir, puedes hacer la eliminación del documento o puedes identificar qué tipos de documentos quieres preservar a largo plazo, puedes identificar cuáles de esos documentos a lo mejor quieres hacer una digitalización certificada para poder eliminar el físico, ¿vale? Puedes hacer todos estos casos de uso, pero digamos que está abierto. Nosotros podemos proponer unos que son los típicos que vemos, pero lógicamente esto no quita a que, oye, pues yo quiero que me identifiques estos documentos de este año, de esta tipología, para poder hacer un informe de expurgo sobre ellos. Pues genial. Vale, genial. Muchas gracias, Jaime. Pues de momento no tenemos nada más. Os vamos a dejar por aquí, aún así, nuestros datos de contacto. Juan Víctor, si lo puedes poner. Aquí está, perfecto. Gracias. Tenéis en el lateral a la izquierda el email de Jaime Millán y el de Juan Víctor para cualquier consulta que queráis hacerlos a ellos directamente. Luego también tenemos el correo genérico y el teléfono genérico que al final, si queréis hablar con cualquiera de nosotros, nos llegaría, nos lo trasladarían. Y nada, pues daros las gracias a todos por habernos acompañado en este encuentro digital, a Juan Víctor y a Jaime por las ponencias. Y estamos abiertos a cualquier necesidad que os surja y ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano. Así que con esto, pues si os parece bien, vamos cerrando. ¿Algo que añadir, Jaime, Juan Víctor? Nada, muchísimas gracias, Sara, por moderar. Espero que os haya servido por lo menos para haceros ciertas preguntas y a vuestra disposición para poder ayudaros para cualquier proyecto de digitalización, de IA, de preservación que tengáis. Pues muchas gracias. Nos vemos, estamos en contacto. Gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Gracias.